know you told your friend you're not okay. Dale, hola chicas. Hola chicas. Bienvenidas a un nuevo videito. Un día más aquí en nuestro canal, su canal. Muchas gracias por todo su apoyo, por acompañarnos. Por acá vamos a ir a recoger la despensa, el mercadito, pues que ya se nos está acabando algunas cositas. Entonces la mayoría del tiempo siempre la compro en línea, por internet, en la página pues del supermercado, porque pues hay promociones, entonces nos sale más barato. Pero pues sí colocamos para recoger en la tienda, porque pues muchas cosas como para que la traigan. Y a mi casa pues no llegan los pedidos, porque pues no estamos en Cali como tal, sino que estamos pues digamos a una ciudad pues ahí al ladito de Cali, pero pues más cerca de Cali que de la ciudad como tal, el centro pues de la ciudad. Entonces vamos a ir a recoger el mercadito, vamos a almacenes Jumbo. Eso no es nada publicitario, es porque me gusta el almacén, porque hace unas promociones. Si alguien de Jumbo me escucha, por favor hagan más promociones porque nos gustan, y han estado haciendo muy poquitas promociones últimamente. Entonces ya les mostramos cuando lleguemos allá. Espero disfruten el videito, abracito para todas. Miren, por acá pues nos llovió un poquito. Llovió un poquito por acá, pero pues ahí vamos. Esperemos, vamos a ir a Jumbo de Chipichape, por ahí les estaré mostrando. Por aquí pasamos por Chipichape, muy reconocido acá en la ciudad de Cali. Miren por acá. Ese es Chipichape, miren. Un centro comercial lujosito pues de acá de Cali. Ahí disculparán que les muestre como muy corridito, pero pues vamos en el carrito y hay mucho tráfico. Y vamos pues para almacenes Jumbo, que queda aquí al ladito, por acá en Chipichape. Por acá Guadalupe, que nos está acompañando. Ay, le mandaste besito a las amigas, las chicas. Uy. Dada esto, y te dejan y te dejan. Vamos. ¡Chica helado! ¡Chica helado! Sí. Bueno, por acá mientras nos escogen lo del pedido, vamos a ayudar a escogerlo frío. Vamos a ver por acá el queso. Doble crema. Y está galletas navideñas también. Bueno, la Navidad en su furor. Miren qué belleza. Mira qué lindos. Tan preciosos. Miren esas bolas, qué elegancia, vean. Qué lindas. Vamos a colocar así todo doradito con plateadito. Es el árbol de moda que están sacando ahora. Pero yo tengo mi arbolito. Mi arbolito ya está lindo. Para otros 10 años me dura el mío todavía. Si queremos todo en rojito, miren qué lindo. Mira,
Ah, no, pero yo tengo hartos peluches ya. Mira, los cascanueces están bonitos. Ay, un tapetico, eso está súper lindo. Mírate eso. Mira, un calendario de Adviento. Y por acá, mientras tanto, Guadalupe mirando los juguetes navideños. Ya quiere todos. No, ella se quiere llevar todos. Miren, está en descuento con 50% en juguetería. Bueno, juguetería importada. Esperemos que todo sea importado porque todo es en promoción. No, pero todo importado. Todo en China. Bueno, aquí llegaron lo de los productos de señora y ama de casa. Los platos. Ya voy. Miren estos acá. No sé. Quiero platos nuevos, chicas. ¿Qué dicen? ¿Dónde lo han quebrado? No sé si oscuritos. Uy, no. No, me encantan. Esos me gustan, miren. Esos están lindos. Miren. Son súper lindos. Creo que valen 25.000 pesos. Pero me gustan. Ese modelo estaba lindo. Sí. ¡Qué rico! Bueno, chicas y chicos, por aquí vamos llegando a casa. Vamos descargando pues todo lo del mercado. Mire que nos los dan como en esas bolsitas como de cartoncito, ¿sí? De papel, para pues no ocupar bolsas de plástico. Por acá les muestro, eso fue lo que trajimos, aceitico de oliva. Todo lo que ven aquí, todo estaba en promoción, chicos. No compré nada que no estuviera en promoción. Cafecito, que ya se va a caer el otro. Este es un aceitico que compré para fritar, ¿sí? No es así pues, mucho de marca. El Milo. Por acá la leche del rodeo, que es la que me encanta porque no se hace pelota. Aquí tostaditos, por acá desayunan así galletitas, tostaditos. Y pues acá unos condimenticos que me hacían falta. Cafecito para los chocolaticos. Por acá más chocolatico. Por aquí se me cayó unas maicenitas que pensé, como las pedí en línea, pensé que eran más grandes, pero mira, eran chiquiticas. Y miren esta acá, una natilla que es que de 3 leches. Voy a probarla, que es primera vez. Por acá estas tortillitas, miren, para hacer unos huevitos o carnecitas así con tortillitas, azuquitar, lechecita. Por acá otra bolsita de leche, todo eso estaba en promo, entonces hay que aprovechar. Otra bolsita de leche, azuquitar. Acá está el arrocito, que no puede faltar en esta casa el arrocito. Por acá manzanitas, para las chicas que les gusta comer manzanitas. Agüitas, me gusta tener así agüitas saborizaditas, juguitos que a las muchachas les gusta también. Acá esos pan de desayuno, puras tostadas y galletas, que es lo que nos gusta. Esas agüitas me encantan a mí. Salsitas, pero acá voy a probar esa sardinita que hace rato no comía. Por acá la recostilla, que tampoco puede faltar de condimento. Harina pan para las arepitas, para las masitas. Por acá, como ven, compré vinagre blanco, vinagre de manzana, también para hacer las comidas, para algo que se necesite en la cocina. Por acá también salsa negra, el quesito para los sándwiches.
Miren, por acá está panelita, que también nos gusta hacer agua panelitas, agua panela con limoncito para los jugos. Ese aderezo de mayonesa que me encanta de Zenú, chicas. Atuncito, compré varias calidades, ese es para los de la casa, ese otro para mí. Acá mayonesita, espagueticos. Por acá pues más agüitas saborizaditas. Pony para los refrigerios a veces de las chiquis. Pancito para los sándwiches. Por acá tenemos pues más tostaditas. Las galletitas. Por acá otra cajita de ricostilla. Y miren acá, más galletitas. Bueno, por acá tenemos también más tostados, que es acá desayunan harto con tostaditos. Les cuento, acá no somos tan paisas que les gusta tanto la arepa, pero sí nos gusta más harinita, nos gusta tostaditos. Por acá lo frío, salchichitas, rancheras, llaneras. Por acá pues me gusta esta mantequillita, el kumis para los cereales. Por acá más kumis, que me encanta esta marquita. Por acá salchichón cervecero, que es el que le gusta a mi esposo, con patacón, bien rico. Y este pollito, este de Zenú, este también me gusta bastante. Y por acá pues bonjourcito para las chicas. Y eso fue todo lo de la despensa, chicas. Vamos entonces a empezar a organizar, a hacer una rutina pues de limpieza. Ay, se me había olvidado mostrarles por acá. Me compré esa colonia Guadalupe, esa Rurú, que huele delicioso, me encanta, que huele así a bebecita. Y les voy a mostrar cómo hago este tratamiento, muchachas, porque yo le pongo otro refuerzo a este tratamiento que me parece muy bueno. Y estos acá que son mis clay para endulzar pues el agüita. Uy, les cuento que soy mala para tomar agua sola. Ay, no, qué cosa tan terrible, pero bueno. Pero esa me ayuda bastante. Y ya les cuento que ya eso fue toda la despensa que compramos. Todo lo que ven aquí estaba en promo, todo. Ya por aquí pues va a hacerle una limpiecita de mantenimiento a la nevera porque estaba limpia, ¿sí? Pero pues como se, no sé por qué se opaca tanto el frío, entonces pues para que no quede así como rucio la nevera, entonces le pongo una limpiadita rápida con vinagre, unas goticas de jaboncito y así para que quede oliendo bueno. Y vamos organizando pues todas las salsas que ya acabaron, que ya no tienen nada, pues vamos sacando ahí, vamos metiendo ya lo nuevo. Y así vamos organizando pues todo lo de la nevera. Por aquí me gustan ese contenedor que tiene tapita, colocar todo lo frío, las salchichitas organizaditos. Y así queda. Y por acá en este me gusta colocar los yogurcitos, los kumis. Ahí organicé como de poco para que cupieran todos porque pues tampoco es que quepan todos. Y le toco a uno encimita de otro y ahí yo fui organizando para que se viera mejor. Y así quedó, esa fue la nevera, pues no tiene mucho, nos falta las verduras que no hemos ido a comprar verduritas. Y esa fue la despensa de diciembre. Por acá organicé pues los juguitos, y esto es como despelucado, ¿no, chicas? Ay no, qué vergüenza con ustedes, pero pues uno llega y pone a hacer aceíto y ya ni sabe cómo termina, todo despelucado. Por acá voy organizando, acá en este rincón siempre dejo las galletitas, que siempre amontonamos bastantes galletitas, miren eso. Por acá me gusta ir rellenando los envases, entonces esas azucaritas las voy echando acá, son kelos, no son azucaritas, las azucaritas son más dulces. Esos no traen tanta azuquita, pero me gusta mucho. Bueno, por acá el aceitico, ya se iba a acabar. Por acá voy organizando la leche, entonces saco las leches que están del mes pasado y las coloco arriba pues para irlas consumiendo. Y voy organizando también, me gusta verle la fecha de vencimiento y organizando por fechas de vencimiento para consumir pues lo que más rápido se nos va a dañar, ¿no? Por si acaso. Y pues chicas, por acá me quedó un poquito como congestionado, digámoslo así, esa parte de la despensa, porque ya no había mucho espacio y pues ya sí trajimos bastantico. Bueno, ese tarro era con un chocolate Corona que viene también así pues en polvo para diluir en lechecita, pero me gusta y a mí siempre le echo el Milo ahí mismo porque me gusta pues el tarrito. Igual pues contenedores que para qué voy a comprar otros y ahí tengo, ¿cierto? Entonces me gusta reutilizarlos. Bueno, me gusta sacar como los ricostillas viejitos y voy metiendo los nuevos
y los viejitos encima para que pues consumamos primero eso, ¿no? No se nos va a dañar y de último vamos sacando uno bien viejo y hace todo malito. Y así voy empacando pues todos. Miren mis vasitos, mis tarritos pues reutilizables. Ahí mismo voy empacando pues todo lo comprando así en bolsita, porque ahí sale más económico comprar en bolsitas y echarlo ahí en su tarrito pues reutilizable. Por ahí escuchan mis gallos porque ellos sí cantan todo el día, chicos. Entonces, ahí disculparán si escuchan mucha bulla de los gallitos. Pero pues me toca editar el video así, ni modo, ¿no? Los animalitos muy lindos. Chicas, sí, miren por acá. No se ve tan alborotado, pero sí me quedó un poquito peñuscado. Ya esa despensa está como llenita. O sea, no tanto llenita, sino que muchos tarros. Pero igual bien, porque los tarros ayudan a organizar. No le caen, no se le meten bichos, porque qué cosa tan horrible esos bichos, chicas. O sea, acá hay unos bichos voladorcitos como maripositas, cafecitas, que yo creo que son esos mismos que les encanta comerse la madera. Pero le encanta también comerse la comida, o sea, se meten a las bolsas. Ay, no, horrible, es un tormento, pero bueno, ahí vamos. Hay que mantener limpio, organizado y en tarritos, chicas, en tarritos para que la despensa pues no nos metan esos bichos. Bueno, y así va quedando, ya casi ya termino de organizar ya todos esos tarritos. Ahí voy pues llenándolo en donde van pues cada producto que siempre compro. Cada uno tiene su nombrecito. Cuando ya se me acaba uno y necesito un tarrito para otra cosa, pues solamente le borro el nombrecito y ahí acumulo otra cosa. Ya por aquí pues las fruticas. Y ya empecé pues a organizar, pues ya empecé mi rutina, a limpiar, dejar limpiar la mesita, porque pues ahí desayunamos, almorzamos y ya no pues alcanzamos a limpiarla. Entonces en la noche sí que para que quede limpiecita, para el otro día desayunar ya con su mesita limpia. Les cuento que estamos utilizando mucho más el comedor ahorita que lo colocamos a este lado. Porque antes, como veían, pues desayunábamos y comíamos en la mesita roja que Guadalupe se sienta como para acompañarla siempre ahí. Pero ahorita Guadalupe, como ve la mesa allí, ya dice, mamá, quiero comer en la mesa. Entonces todos nos vamos a comer allá en la mesa. Como ven, acá todavía no he decorado la Navidad. Chicos, pues resulta, acontece que este yo lo tenía preparado a principios de diciembre y lo tenía ahí, pero dije, no, pues voy a subirlo. ¿Cómo vamos a perder el videito ahí? O sea, ¿cómo vamos a motivarnos a la limpieza de la rutina de noche? No, yo dije, vamos a motivar a la chica, vamos a motivarnos juntas. Entonces monté el videito para que no nos perdiera, porque ya, o sea, toca este año ya para el otro ya muy tarde. Y miren, por acá utilizo este desengrasante creo que es el Dollar City, sí, es Dollar City, de Tante creo que es. Pues mira que no es así muy bueno, pero pues para hacer una rutina de limpieza, de mantenimiento, o sea, no es una limpieza profunda, no me le va a sacar mucha grasa pues pegada a la estufa, pero pues sí nos ayuda a lo que está chorreadito encima. Igual la estufa ya estaba ya limpieza profunda, ya la había hecho, lo único que faltaba era un mantenimiento para quitarle toda grasita. Y por aquí pues mientras estoy remojando pues la estufita, chicas, pues me coloqué por acá a organizar la loza que ya había lavado. Pero pues adivinen que pues tengo la loza, esa creo que es la del almuerzo. Y miren todo lo que tengo acumulado de lo de la comida. O sea que, Dios mío, usted organiza una, pero lo va a llenar con otra losita. Bueno, y ahí me gustan esas bolsitas, son las que reutilizo pues en las verduritas, en las frutas que guardo en la nevera. Pero las lavo, las coloco a secar y otra vez las guardo porque esas siguen buenas. Las puedo reutilizar en varias ocasiones, pero eso sí, separarlas de verduras con las de fruta, como para que no se nos vaya pues a pegar esos olores ni nada de esas cosas. Y por aquí pues empecé pues a lavar mi losita, que tenía bastantica. Recuerden siempre de último darle una buena estragadita de lavaplatos, porque si queda, a veces queda como chorreadito, queda como opaco, como no sé, le falta brillito a veces. Les siento que por ahí me vi como un vinagre que están haciendo como de canela. Chicas, les voy a montar, vamos a hacerlo, porque me pareció que es como chévere y es que ayuda con el brillo. Entonces como que me lo va a hacer un día de estos. Bueno, ya por aquí pues mi buena lavadita, pero pues por ahí dije mi buena lavadita y cositas todavía que tengo pendientes, no las he lavado. Ahí siempre me gusta finalizar la lavada, enjuagar bien de la acción la coquita, porque pues ahí le quedan residuos de la comida que se le dan el estropajito, entonces para que quede limpio. Algunas dirán, ay, para eso utilice mejor jabón líquido. No, pero pues les cuento que me encanta el de barra. O sea, yo creo que nunca voy a dejar mi jaboncito de barra, siempre va a estar ahí. Cuando voy a lavar, yo ahí le echo un poquito de líquido y me encanta. Aquí lavando la coquita
En esa coquita mantengo la bolsita de los desperdicios que coloco en el diario, y ya al finalizar el día o lo pongo en la basura si ya pasa la basura, o lo meto en la nevera si aún no pasa la basura, porque pues no queremos malos olores, ¿no? Mi trapito de batalla siempre echarle su buena lavadita para que mantenga limpiecito, que lo cojamos para limpiar algo y no tenga malos olores, y porque pues sabemos que mantiene como húmedo siempre, ¿no? Porque pues el de la cocina. Entonces, para que no coja malos olores, siempre echarle su buena lavadita. Bueno, miren los huevitos de nuestras princesas gallinas de la granja, que después les hago un videito para mostrárselas. Una buena limpiadita a todos esos utensilios de cocina, porque siempre se ensucian esos artefactos, que la freidora, que la licuadora, una buena limpiadita. Tratamos de mover todo para que pues todos los desperdicios que a veces caen debajo de las cosas que tenemos en la cocina y no queden residuos por allí. Bueno, chicas, y así sucesivamente, ahí voy viendo qué tarrito está por echarle una buena limpiadita. A veces el cosito de las cosas de aceite siempre se ensucia, entonces también le echo su buena lavadita. Miren por acá. Listo, chicas, y por aquí ya empecé pues con la limpieza de la estufita. Las restriego bien con el estropajito. Este estropajito es un estropado que mantengo en un tarrito aparte cuando hago ese tipo de limpiezas. No es el mismo con el que lavo pues la loza, pero ese cepillito, miren qué bueno. A mí me encanta ese cepillo, chicas, el que sea uno de dientes que ya no utilicemos, sean esos que son como un poquito más duritos y de cerditas un poquito más gruesitos, pero me encanta porque entra, esa estufa. No se puede sacar todo el cosito, o sea, todo el quemador. Entonces me gusta que ese cepillito entre por todas las orillitas que no entra el trapito. Entonces ahí van saliendo todo ese mugre también. Y ya de último le paso mi trapito de microfibra, mi trapito de batalla. Y va quedando, si gustas, de último le puedes pasar una toallita de papel, ¿sí? O si no, el mismo trapito, él le da su brillito y ya cuando seca ya queda brillosito. Igual pues esa estufita es como de vidrio, entonces ella casi siempre mantiene brillosita. Por acá también ese engrasante le echo también a las paredes. De aquí la suba porque son las que más se llenan de grasa, chicas. A pesar del extractor, todo se chorrea, va chispeando. Entonces les pasamos su buena limpiadita y el desgrasante ayuda un poquito pues a remojar toda esa grasita. Y miren, acá ya queda súper bien la estufita. Le quito un otro cosito que le cayó cuando limpié la pared. Por acá también el extractor, también le había echado pues el desengrasante, le hago su buena limpiecita también. Listo, ya por acá pues para terminar con la cocinita vamos a limpiar también el mesoncito, organizar todo lo que tenemos por allí. Ay, que ollitas con arrocito que ya comimos del almuerzo, pues los colocamos a remojar si ya no quedó arroz, como para que despegue la ollita, o pues guardamos pues el arrocito en algún tarrito pues que tengamos por ahí de plástico o de vidrio, pues para guardar en la nevera para el día siguiente. Listo, y por acá pues voy organizando, ya la lucita que habíamos lavado ya está sequita, entonces voy acomodándola en su puesto para que en la mañana pues que nos levantemos no tengamos losita por acomodar por allí. Bueno, chicas, y por acá pues ya finalizando su buena barridita. Miren por acá, recuerden que ya hemos hecho una limpieza extrema, entonces no tenemos mucho mugre debajo pues del mesón de la cocina, entonces le echamos pues su buena barridita allí. Por aquí su buena trapeadita. Listo, chicas, y así finalizo mi rutina en la cocina. Ya pues está tardecita la noche, ya es hora de dormir, pero pues no es nada, no es como algo satisfactorio levantarte y encontrar tu cocina arregladita para el día siguiente.
Ya guardé los platicos, saben que esas mis verduras y mis caseritas de huevo que llevo para composta, entonces siempre van a estar allí mientras los recolecto. Ya acomodé la loza, ya todo quedó pues lavadito. Cuando se me van acabando las cosas pues voy rellenando las servilleticas. Esos son todos mis huevitos de mi granja aquí en la casa. Miren qué hermosos esos huevos verdes y todos esos huevitos de mis gallinitas. Y así finalizo pues esta limpieza aquí pues de mi cocinita. Y les muestro pues cómo quedó todo. Por acá esta es la parte de la alacena. Aquí coloco todas las bebidas que se utilizan pues durante el mes, mientras duran, para gente que viene, invitados, para las muchachas. Miren, acá queda mis tarritos de mi alacena, donde coloco todas mis cositas, lo del mercado. Aquí queda organizadito, un poquito amontonadito, porque sí se compró como bastantico para que nos durara pues todo el mesecito. Uy, ojalá que nos dure más, pero pues está como complejo últimamente. Y acá pues quedó el resto de la alacena, casi quedó un poquito más llenito. Acá no tengo mucho para almacenar, ¿sí? Recipientes, entonces todo pues lo vamos ubicando así, ¿sí? Y por acá pues ya no había como más espacio, entonces quedó el arroz que compramos, que todavía, como ven acá, todavía hay arroz. Miren, acá está casi más de medio el tarro, entonces se destapa cuando ya el otro se termine. Mi esposo que trajo unas cervecitas y unos juguitos por acá quedaron, porque pues no hubo donde más organizarlos. Por acá en la nevera pues así quedó la nevera. La leche la verdad no me gusta meterla acá, yo la dejo afuera porque pues no hay ningún problema, no se vence pues todavía. Por acá quedó, por acá al fondo pues también hay unas cervecitas. Por acá quedaron pues los yogurcitos. Acá quedó todo lo frío de embutidos, frutica que tengo que acomodarla en tarritos, huevitos de los patos que me gusta meterlos acá en la nevera, y bebidas. Por acá quedó así las salsas, y no he ido por verduras, así que no tengo verduritas todavía. Y así quedó pues la neverita. Bueno, chicas, y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video, por compartir, por apoyarnos. Muchísimas gracias pues por estar acá. Últimamente he recibido mucho apoyo por parte de ustedes, les agradezco muchísimo. Espero seguir creciendo juntas, amigas. Un abracito para todas. No se olvides, si eres nueva, suscribirte para que nos ayudes para seguir creciendo con nuestro canal. Un abracito, bye bye. I know you told your friend.